Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Una enseñanza más de esta serie que hemos estado realizando, donde el título que lleva es No hay otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos dicho, la intención del título es para que podamos deshacernos de todos esos mitos y creencias, sobre todo en toda Latinoamérica, de que todas las religiones cristianas son buenas o de que todas las religiones cristianas hablan del mismo Dios. Eso no es cierto. Y eso no es porque yo lo diga, lo dice la Biblia. Dice la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo, que si creemos en un Cristo aparecido, puede engañarnos. Que si creemos en un ángel del cielo que se aparezca, puede engañarnos. Que lo único que dejaría él era la palabra con sus apóstoles y sus profetas del Antiguo Testamento. Y esa palabra es inamovible, incambiable, permanece para siempre. Entonces, Él nos dejaría su verdad para que nadie nos engañara. Y sobre todo nos dejaría al Espíritu Santo, no nos dejaría huérfanos. Y el Espíritu Santo nos revelaría en nuestro espíritu toda la verdad si realmente estamos en Cristo Jesús. Porque muchas religiones falsas a través de los siglos, inclusive las más grandes, han cambiado el Evangelio verdadero. Y con eso no hay verdad ahí. Aunque hablen de Jesucristo y de la Biblia, no hay verdad. Porque quitaron los mandamientos de Dios y pusieron mandamientos de hombres. Lo mismo que le pasó a los fariseos en el tiempo de Jesucristo, cuando Él vino a la tierra. Y es por eso que damos esta enseñanza, para que escapemos de nuestros errores, donde hemos nacido en una religión, donde hemos creído por siglos en una tradición religiosa cristiana, donde tenemos esperanza en nuestra iglesia y en lo que nos han dicho, en lugar de solamente tener esperanza en el único que nos puede salvar, que es Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, cuando nuestra esperanza es creyendo en Jesús, pero creyendo en la iglesia, creyendo en el magisterio de la iglesia, creyendo en todo lo que mis antepasados y yo mismo he creído, pero mi vida no cambia, mi vida no es un diario vivir para Jesucristo, mi vida no es hablar de Jesucristo en el trabajo, en la escuela, en mis amigos, en la familia, es porque no lo conozco. Conozco mentalmente, razonalmente lo que me han infundido en la religión, sí. Conozco todo lo que he escuchado de él en documentales, en lo que yo mismo he leído de la Biblia, sí. Pero no lo conozco en el espíritu. Por eso mi vida no ha sido transformada y por eso no hablo del Evangelio ni hablo de él. Por eso hablamos para que escapemos, porque en este tiempo tan malo, lleno de pandemias, como está profetizado ya en la Biblia, que así sería el último tiempo antes de que regrese Cristo por su iglesia, está a punto de regresar por ella, es importante que escapemos. La serie que yo hago en estos estudios, más que ir adentro de la iglesia hacia los hermanos ya convertidos, va dirigida a los cristianos que creen estar ya en Cristo, que creen estar en la verdad porque creen en Él, porque le lloran o porque le piden, pero sus vidas no cambian una milésima, siguen mintiendo, siguen viendo lo que no conviene en la televisión, en el internet, siguen hablando cosas terribles contra otros, siguen en infinidad de problemas morales que delante de Dios serán juzgados y enviados al infierno, porque están confiando en un evangelio equivocado. Porque si estuvieran en el correcto, sus vidas son transformadas a la pureza de Jesucristo. Entonces no es porque ellos, porque a veces el enemigo pone esos pensamientos y ellos pueden pensar, es que así es como la religión me enseñó, es que así es, todos pecamos, es que así es, pero no soy mala gente. Y en nuestra propia opinión vamos directito al infierno. Entonces es para escapar del error esto y es para que busquemos a Dios en verdad y que entonces sea transformada nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente en la verdad de Cristo y por la verdad de Cristo. Vamos a hacer una oración antes de entrar a esta 15 video, 15 enseñanza que le he puesto la esperanza de los hijos de Dios. ¿Cuál es la esperanza de los hijos de Dios? Muy bien. Padre, en este día te damos gracias porque nos regalas un día más de vida.
primero que nada, porque sabemos que la vida depende de ti. Sabemos que tú nos has dado la mayordomía para cuidarla, nos has dado la mayordomía para vigilar y ser atentos a tus mandatos en tu palabra, y en ellos viene que cuidemos el templo del Espíritu Santo, y por eso te pedimos perdón y de tantas cosas que siempre hemos fallado, pero en tu misericordia y en tu bondad nos prolongaste la vida hoy. Gracias, Dios. Padre, ahora vamos a exponernos a tu enseñanza, a tu palabra, y tu palabra es espiritual, tu palabra es tuya, tu palabra, si sale de tu boca y si la pone tu espíritu en nosotros, actúa con poder. Hay cambios en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, y así nos podemos rendir libremente a Jesucristo, humillarnos y no ser tan soberbios, no ser tan engreídos que nuestra religión ya nos salvó, que nuestras creencias nos van a salvar, que nuestra forma de interpretar quién eres tú nos lleva ya a la verdad. No, que seamos humildes para poder recibir realmente tu misericordia y tu salvación y la verdad que se implante en nosotros, Padre. Ayúdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Empezando con los textos bíblicos, quiero hablar primero en Proverbios, en el capítulo 26, versículo 12, dice la palabra de Dios así: ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice Dios, tú sabes que alguien que cree que ya está en Jesucristo porque la iglesia le dijo desde que nació que está en Jesucristo, porque ha estado en medio de creencias religiosas y cree que cuando le quieren hablar la verdad lo atacan y se defiende, es un necio, dice Dios. ¿Por qué? Porque él tiene su esperanza en su iglesia, él tiene esperanza en sus sacramentos, él tiene esperanza en sus teologías, en los apologetas que defienden su verdad de su iglesia, pero su vida no ha cambiado una milésima, su vida sigue siendo llena de pecado, sigue siendo un pecador que se divierte con el pecado y también se duele por el pecado y también lo lastima el pecado. Sigue destruyéndose, sigue destruyendo en su casa las relaciones interpersonales, sigue siendo un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, un mal ciudadano, un mal vecino, o sigue siendo una mala mujer, una mala. Y en el sentido de chismes, de pleitos, contiendas, envidias, faltas de perdón, siguen mintiendo, siguen engañando, siguen siendo no honestos, no íntegros, siguen sin pagar impuestos, siguen porque tienen su propia filosofía de justicia, porque no me conocen. Entonces dice, un necio o alguien que dice, pues yo estoy bien perdido, pues yo ni sé nada, ni siquiera fui a la escuela, yo sí soy bien travieso, yo sí estoy bien tremendo, ando todo perdido en las drogas, ando perdido robando, yo sí sé que voy para el infierno. Dice, hay más esperanza para él que reconoce su condición que para alguien que cree que va conmigo y va al cielo porque tiene religión cristiana. Entonces dice, el hombre que es sabio, que dice, no, yo ya sé a dónde voy, yo ya sé en dónde estoy, pero su vida sigue siendo llena de pecado, su vida no glorifica a Jesucristo todos los días, pues un necio es más fácil que se salve, como lo vemos en la realidad. Es más fácil que los borrachos, drogadictos acepten su error y Dios los salve, que alguien que cree que ya está en salvación y su vida es la misma año tras año. No glorifica a Jesucristo con su vida. Y eso va incluso para los que son nobles y los que son tranquilos. No glorifican a Jesucristo, no predican a Jesucristo en las calles, no predican a Jesucristo en las plazas, no hablan de Jesucristo en los trabajos y en las escuelas, no llevan la Biblia. Y si escuchan este comentario dicen, chis, ¿y por qué voy a predicar? Eso es en la misa, en la iglesia, en el culto. Porque no conocen a Cristo, porque si tuvieran a Cristo, de Cristo hablarían, de Cristo se reflejarían. Y se cree mucho en Jesús, en el Jesús religioso, que es mucha piedad, y Jesús el de la misericordia, y Jesús el del sacramento, y Jesús, pero no es Jesucristo. El Señor es Dios Todopoderoso, transforma la vida de las almas de los gentes, no los hace más religiosos, no los hace más esperanzados en su iglesia y en sus creencias, no, los hace llenos de verdad, llenos de santidad, llenos de pureza,
que ellos estén en todas las áreas de su vida reflejando a Jesucristo, pagando impuestos, haciendo la obra del bien hasta los enemigos, bendiciéndoles, amando hasta los que los aborrecen. Los vecinos que les avientan la basura, ellos la recogen con gusto. No se preocupe, vecino, hablando con amor, porque tienen el amor en ellos, tienen la verdad en ellos, tienen el poder y la gracia de Dios que les hace vivir como un hijo de Dios. Por eso abrí con este texto. No te cierres, no creas que ya estás en la verdad, no creas que tu iglesia es la verdadera, no creas que te quiero convencer para traerte a mi iglesia, no. Te quiero hablar de la verdad para ver si el Espíritu Santo te convence y yo no puedo. El Espíritu Santo sí, es el único que dejó Cristo para eso. La enorme bendición de Dios mismo convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestros errores y nuestros propios engaños y los engaños de siglos de religiones falsas. Por eso, exponte esta enseñanza, te invito, y no te cierres con prejuicios que ya tienes en tu mente. Abre el entendimiento a la palabra, dile a Dios que te la coloque en tu espíritu, sea humilde, porque dice Dios que Él exalta a los humildes, que Él está cerca de los humildes y de los soberbios se aleja, no les va a dar nada. Y van a irse hasta el fin de sus días creyendo en su iglesia, creyendo en sus sacramentos, directito al infierno, porque saben que siguen pecando y pecando y pecando y no cambian sus vidas, ni hablan de Jesucristo en todas partes. Señales que no tienen a Cristo. Empezamos con la enseñanza. Romanos 8, el versículo 24 dice la Biblia, porque en esperanza fuimos salvados, fuimos salvos en esperanza. Pero la esperanza que se ve, para que alguno, dice, porque la esperanza que se ve ya entonces no es esperanza, ya lo estás viendo, dice. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Ya está ahí. Dice, pero si esperamos lo que aún no vemos, o sea, la transformación de nuestro cuerpo a la gloria de los ángeles en el cielo, nuestra herencia eterna en Jesucristo ya en el cielo, que no tengamos falsas ilusiones, vaya. Ay, todos los que se mueren ya están descansando en el cielo. No es cierto, la Biblia nos dice que no es cierto. Creamos a la Biblia y no a nuestras emociones, ni sujetemos la verdad de Dios a nuestras necesidades sentimentales, porque en ese engaño todo el mundo se está yendo al infierno, porque no tienen a Cristo, no son santos, no glorifican a Cristo en sus vidas, pero tienen la esperanza de unas falsas religiones cristianas que les han dicho que sí, y que al último todavía al punto de morir te pueden ungir con aceite y con óleos, es mentira. Dice, entonces ¿a qué esperarlo? Dice, pero si lo esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Entonces, primero, Dios nos salvó con una esperanza de eternidad, una esperanza de salvación. En pocas palabras, sí nos salvó los que estamos ya en Cristo, sí nacimos de nuevo en el Espíritu los que estamos ya en Cristo, pero somos niños en Cristo cuando nos convertimos, como lo hemos visto, y tenemos que crecer para salvación. Es decir, como la salvación es una esperanza, como la salvación ahorita veremos es una promesa de Dios, nos la entrega. ¿Qué vamos a hacer con ella mientras estemos aquí ya conociendo la verdad? ¿Qué voy a hacer con la salvación que Él me dio? Que ya conozco su verdad. ¿La voy a dejar en un rincón abajo de la cama? ¿Esa salvación la voy a dejar en mi creencia religiosa que mi iglesia me salva? ¿Que la iglesia es la verdad? ¿Que la iglesia y los que están al frente de la iglesia son los únicos que tienen la verdad? ¿Me voy a creer eso? Y voy a ser muy devoto de mi iglesia, muy devoto de mi religión, muy devoto del Jesús de la misericordia, muy devoto, pero mi vida llena de mentiras, mi vida llena de malas palabras, mi boca hablando lo que no conviene, haciendo juicio de la gente y juzgándola, tratando mal a unas personas, peleando con otras, y creo que soy de Cristo, no soy de Cristo. Y creo que voy en santidad, no voy en santidad. Estoy creciendo espiritual, no estoy creciendo espiritualmente. Y todo ese es el mapa bíblico para que entendamos que no estamos en la verdad. Y por eso aquí dice que es una esperanza y es una promesa. Es una vida eterna, sí. Es una salvación gratis, sí. Ya no la entregó, sí. Pero ¿qué voy a hacer con ella? Es por eso que Él dice que separados de Él nada podemos hacer.
tengo que caminar con Él todos los días, tengo que abrazarme a Cristo todos los días, pero no por medio de ritos religiosos, no por medio de sacramentos. Es una relación de comunión con Él en el Espíritu, es orando, es leyendo su palabra a la luz del Espíritu, a la luz del Espíritu de Dios, y es orando a Él en el Espíritu Santo. O sea, es teniendo a Cristo en primer lugar para poder tener comunión con Dios Padre. No se puede de otra forma. Mucha gente le pide a Dios, pero no tiene a Cristo. Tiene religión y sacramentos, pero no tiene a Cristo. Por eso no les contestan las oraciones. Y cuando le piden a otros seres que no son Dios, pero que se anduvieron apareciendo por los siglos, que Satanás lo hizo, y suceden que les contesta milagros a algunas personas y se publican esos testimonios, la gente se engaña más creyendo que entonces esas apariciones son la verdad del cielo. Y no es cierto, nos advirtió Pablo que Satanás se disfrazaría como ángel de luz, engañando para cambiar el evangelio, para que ya no solo creyéramos en Dios Padre y Dios Hijo, también creyéramos en otras personas del cielo que se están apareciendo que son mentiras, creyéramos en santos canonizados que son mentiras. Nadie tiene ni el poder ni la instrucción de Dios según la Biblia de andar haciendo milagros más que solo Dios, de andar salvando más que solo Dios, de tener comunión con un humano en el cielo solo con Dios a través de Cristo. Y párale, todo lo demás son mandamientos de hombres, dogmas de fe inventados por apariciones, porque no han tenido discernimiento espiritual, porque no han querido someterse al evangelio verdadero, y por eso la corrupción en todas las familias que creen en Dios. No hay Dios ahí. Entonces, si estamos teniendo una esperanza, dice que necesitamos la paciencia. Por eso dice Efesios 1:13, en Jesucristo ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando creísteis en Él, después de que se nos predicó y creímos que Él murió por nosotros y creímos que tengo que aceptarlo por Señor Salvador y aceptar su sacrificio, pero arrepentirme de mis pecados delante de Él, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que quiero ratificar aquí, independientemente de lo que ya mencioné, es que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ratificando a Dios que nos ha salvado, pero es una promesa. ¿Por qué es una promesa? Porque es inmutable, como lo dice Hebreos, ahorita lo leeremos, que su promesa sea falsa. Es una promesa verdadera, es una esperanza verdadera, nos penetra el ancla, sabemos que es verdad los que hemos nacido de nuevo, pero de nosotros depende si la queremos aprovechar o desechar. Si esa advertencia y si esa realidad tenemos los verdaderos hijos de Dios, que por misericordia hemos sido salvados, imagínense todo aquel que todavía no lo conoce en el espíritu, nada más lo conoce en la mente, y que tiene a lo mejor sensaciones espirituales que no provienen del cielo, por eso sus vidas no cambian. Te explico. Hay gente que se mete al sagrario, hay gente que se mete al santísimo, hay gente que está día y noche ahí, reza y reza y reza y reza. Yo conozco personas así, por eso lo digo. Pero llegan a su casa y están chismeando de la cuadra. Llegan a su casa y están peleando con su marido. Y llegan a su casa y están terriblemente en un grave error. O sea, no hay fruto de santidad, no hay fruto de crecimiento espiritual. Y le siguen pidiendo a otros seres aparecidos que se aparecieron por ahí, que Satanás lo hizo, pero ellos creen que son del cielo. Por eso sus vidas, aunque creen mucho en la religión y creen mucho en Jesús de la misericordia y creen mucho en María y creen mucho en todo eso, sus vidas no cambian. Nada más son creyentes y defienden su religión, pero sus vidas no son pureza, no son santidad, no son un reflejo de Jesucristo en la tierra. No hay nada de eso. Por eso hay que escapar del error. No estoy atacando, quiero que Jesucristo salve tu alma como lo hizo conmigo. Dice 1 Juan 2:25, esta es la promesa que Jesucristo nos hizo, la vida eterna, que Jehová de los ejércitos nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que estamos hablando, la esperanza que tenemos, pero con paciencia tenemos que aguardarla. Dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es para nuestra enseñanza, se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y
y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Qué es lo que aumenta nuestra esperanza que ya nació un día y que se manifestó con la salvación de Cristo? Estar escudriñando la Biblia todos los días, en la luz del Espíritu, en el Evangelio verdadero, no teologías de mentira, no Biblia con enseñanzas de mentira, no agregándole cosas adicionales a la Biblia para ayudarle supuestamente a la fe de esa iglesia. Es un grave error. Y cometieron los fariseos y lo siguen cometiendo ahorita las iglesias más grandes del mundo cristianas. Entonces, aquí lo importante es creerle a Dios. Dice que con las Escrituras se deben de leer todos los días, ahí te recibimos consuelo, pero aumenta la esperanza que tenemos en Dios, porque ella nos revela la verdad de Dios, el propósito de Dios y el proceso que Dios está haciendo, santificándonos a la imagen de Jesucristo. Cada día nos parecemos más a Él, en el sentido moral y justo, en justicia. Dejamos de hacer todo lo malo que pensamos que es normal por ser humanos. Dejamos de visitar los lugares, convivir con las personas que están en contra de Dios y que las actividades y cosas que ellos practican nos destruyen y nos pueden volver a hacer caer de la gracia y retirarnos de Cristo otra vez. Y ser creyentes religiosos sin Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es la paciencia y otro es la fe. ¿Por qué te pongo estos textos? Para que veas que necesitamos la Escritura y necesitamos al Espíritu Santo. Para que los frutos, para que la paciencia de Cristo esté en nosotros, para todos los procesos que vamos a vivir en Dios, para estar aguardando firmes, con fe, la esperanza de salvación, la promesa de vida eterna. Que no la perdamos la salvación se pierde. A aquellos que la tenemos, la podemos perder. Por eso hay tanta enseñanza en la Biblia para que cuidemos esa salvación. Yo sé que a ustedes hay corrientes cristianas evangélicas que unos dicen que no se pierde y otros dicen que sí se pierde. Los que dicen que no se pierde agarran ciertos textos que aseguran que no se pierde y los textos hablan de certeza de la salvación eterna, es verdad. Pero los otros textos que le llaman ellos sin tanta luz, que hablan brevemente que sí se pierde la salvación, ellos han hecho una teología y una enseñanza y una interpretación que se acomode a lo primero que ellos han creído. Ahora bien, sí se pierde la salvación. Lo que pasa es que esta tendencia a los que no creen que no se pierde, lo que hacen es que obedecen la palabra al 100%, siguen a Jesucristo sin reservas, todo lo que dice la Biblia lo obedecen, lo aman, lo siguen, se ayudan por el Espíritu y entonces no se pierde. Entonces es una doctrina real donde ellos aseguran que si te mantienes firme, pues no tiene por qué perderse y que si caes de la gracia, Dios te va a perseverar, ¿verdad? Pero la verdad es que sí se pierde. Hay cristianos que han nacido de nuevo, han conocido el gusto del don celestial, el siglo venidero, los milagros, las maravillas, y se han apartado de Cristo y han caído de la gracia, han tenido muerte espiritual otra vez, por pecados otra vez, pecados de muerte espiritual, y no se han reconciliado con Dios antes de morir y se han ido al infierno. Entonces, sí se pierde. Por eso es más grave aún la gente que es sabia en su propia opinión y dice que es salva cuando su vida no ni siquiera está siendo santificada. Y entendamos que ser santificados, ser purificados, no es lo mismo ser religiosos entregados, no es lo mismo ser muy apasionados por tu iglesia y religión. No, santificados es que tu manera de hablar es la que le agrada a Dios, que establece su palabra, puras cosas que edifican, que bendicen, puras cosas de amabilidad y de paz. Y que las cosas que tú haces, hasta en los pensamientos y en la intimidad y en todo lugar, son que le dan gloria a Cristo como hijo verdadero. O sea, dejaste de hacer todas las prácticas equivocadas y malas. Hay gente que ni siquiera cree en eso y cree en Dios. Imagínense. Por eso hablamos esto. Dice Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Sigo hablando en la misma dirección. Necesitamos a Dios, necesitamos su palabra para que esa esperanza siga viva, 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 encendida, que eso viene siendo también resultado de nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe, que está unida a la esperanza. La fe y la esperanza van de la mano, van de la mano. Teniendo fe, tenemos esperanza, y teniendo esperanza tenemos gozo, alegría y convicción, seguridad de lo que vamos a recibir. Y eso nos mantiene aferrarnos, a pesar de que venga guerra contra nosotros espiritual, a pesar de que venga adversidad de la misma familia que no nos entiende, no nos cree y nos creen que somos fanáticos. No importa. De eso Cristo nos habló mucho, de que sí nos van a ver, como a Él lo veían y como veían los apóstoles. Y eso lo entendemos. Pero sabemos que en el creer es estar en su presencia, es estar llenándonos de su espíritu y es estar llenándonos de su palabra por el espíritu, no por enseñanzas de teologías equivocadas que no nos hacen cambiar nuestra forma de ser. Nuestra moral sigue siendo igual. Malos, muy malos. Por eso, 1 Juan 3:3 dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza de vida eterna en Jesucristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese, nos advierte la Biblia, si tú tienes esperanza en la vida eterna, no te bases en tu iglesia, no te bases en tus creencias de Dios, básate en lo que Dios está estableciendo. Tienes que ser puro y dice que es tu esfuerzo el que lo va a lograr, dice, se purifica a sí mismo. O sea, no es por medio de sacramentos que somos purificados, es mentira. No es llevar ciertos ritos en la iglesia que yo estoy siendo limpiado y purificado. No, dice que se purifique a sí mismo, como ya vimos los primeros versículos, cómo es este proceso. ¿Cómo? Escudriñando las escrituras, limpia mi mente, limpia mi corazón, porque es viva, porque es eficaz. Jesucristo, ahí en capítulo Juan, en el 17, en Juan 17 le decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Si el Espíritu Santo la coloca, si nos exponemos a ella pidiéndole al Espíritu Santo nos la revele. Por eso hay que estar en la verdad y no en nuestras creencias religiosas. Dice que nos purificamos a nosotros mismos, es decir, nos esforzamos para estar en la presencia de Dios orando. Nos esforzamos para estar leyendo la palabra 1 o 2 horas diarias. Estar 2, 3 horas en comunión con Dios en la mañana, tarde y noche. Nos estamos purificando, ¿en dónde? En su presencia. ¿En dónde? En su palabra. Nos esforzamos. No es ir a la iglesia, me confieso, tomo unos sacramentos y ya salí puro. Por eso volvemos a lo mismo. Pecado siempre, toda la vida. No cambiamos. Nuestra vida es la misma. Porque estamos en un evangelio corrupto. Por eso hay que escapar. En Gálatas capítulo 5, capítulo 4 al 6 dice, de Cristo te desligaste los que por la ley se justifican. Dice, de gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la fe la esperanza de la justicia eterna. Porque en Cristo Jesús no importa si eres circunciso, no importa si no lo eres, lo que importa es la fe que obra en el amor. Sabemos que esta palabra en el tiempo de Pablo tenía mucho que ver por la circuncisión y la circuncisión que ahorita no, en nuestra época nada tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver como enseñanza espiritual, porque está diciendo aquellos que se están justificando por la ley no tienen idea a dónde van. Es decir, cayeron, si alguna vez estuvieron en Cristo, ya ni en la gracia de Cristo están, dice Pablo, porque creen que es por medio de sus propias fuerzas, portarse bien como van a ir al cielo y están en la verdad. Es decir, hay gente que está en el engaño de la religión cristiana de mentira, no están santificados, no hablan de Jesucristo a diestra y siniestra, no crecen en la verdad bíblica, no nada. Y ellos, teniendo su fe en Jesús a su manera y creyéndole a su religión a su manera, se justifican porque dicen, yo ya no miento, yo antes era adúltero, ya no, yo fornicaba y ahora soy totalmente consagrado, no tengo sexo hasta que me case. Y creen que por esas acciones, o sea, por cumplir lo que la ley les pide, que no forniquen, creen que porque les pide la ley que ya no mientan y ya no mienten, o ya no roben y ya no roban, creen que porque ya lo hacen,
ya van para el cielo. Ya se justificaron que están en Jesucristo y que están en la verdad. Dice que se desligaron de Dios, porque nuestra salvación es totalmente manejada por gracia. Es decir, dice Juan en el capítulo 1 empezando que de gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, todos los días tenemos de Cristo Jesús a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Gracia sobre gracia, sobre gracia. Todos los días necesitamos de esa gracia. Pero esa gracia no es con sacramentos ni lo que la iglesia nos diga. Dice Dios que es a través de el poder del Espíritu Santo todos los días llenándonos en oración y de lectura. No de 5 minutos de oración, de horas de oración y lectura, pero en el Espíritu Santo con el verdadero Dios solamente, a Él pidiéndole. Es como nos transforma el alma, el conocimiento, el entendimiento. Y esa gracia que recibimos es la que va transformándonos a la imagen de Cristo todos los días. Entonces, si antes no pagábamos impuestos, ahora los pagamos. No nos importa qué está haciendo el gobierno o no con ellos. No nos importa si están robándose o no los impuestos. No nos importa qué destino les están dando correcto o incorrecto. A mí me exige Dios, por amor, que a Dios le dé lo que es de Dios y que al César le dé lo que es del César. Es decir, yo vivo en una comunidad, yo vivo en una sociedad, yo vivo en una ciudad, en un estado, en un país que se rige por leyes humanas. Y esas leyes están en el beneficio de la sociedad, casi en su mayoría las que se basan en la Biblia. Y el pagar impuestos es algo bíblico, es algo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros generamos basura, necesitamos un camión que venga y recoja la basura cada 2 o 3 o 4 veces por semana. Necesitamos también alumbrado público para no andar en oscuridad en las calles. Necesitamos también policías, gente que vigile las calles y tengamos más seguridad, aunque cada vez los tiempos sean peores. Necesitamos quienes estén supervisando las leyes y la justicia para que los que se portan mal sean encarcelados y los que se porten bien sean recompensados con mejores leyes y con mejores recompensas que el gobierno pueda hacer para la sociedad. En cuanto a obras de beneficio social, pero lo que voy es, tenemos que pagar impuestos, es parte de nuestro compromiso. Y todo el mundo trata de robarse eso y creen en Dios. Es porque aún no tienen a Dios, es porque aún no conocen a Dios. Y los que sí lo tenemos y sí creemos en Él y seguimos haciendo esa práctica, no tenemos parte con Él. Estamos en pecado, no tenemos parte con Él si no nos arrepentimos de eso. Y así en cada área de nuestra vida. Seguimos siendo hombres que decidimos honrarlo o no, obedecerlo o no, glorificarlo o no. Pero si estoy en un evangelio incorrecto, menos, ni siquiera me va a preocupar eso porque mi conciencia no está alimentada con la verdad para yo arrepentirme, para yo cuidarme, para entonces yo sí hacer un esfuerzo para purificarme a mí mismo como Él es puro. Pero con mis fuerzas no puedo, mi carne no puede. El libro de Romanos capítulo 8 me muestra que el pecado mora en mí. Todo el capítulo 7, desde el 6, puedes ver cómo el pecado actúa terriblemente y cómo no podemos vencerlo, pero en Cristo y con Cristo en nosotros sí lo vencemos, somos libres. Pero tenemos que estar en el verdadero Cristo y en el verdadero Evangelio. Dice Efesios 1 del 17 al 19, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda la gloria, les dé espíritu de sabiduría, dice Pablo, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza de la que les ha llamado, las riquezas de la gloria y la herencia de sus santos, su poder en nosotros, los que creemos, actúa. Es un poder con mucha fuerza, dice Pablo. Y lo vivimos los que hemos nacido de nuevo, cómo va transformando con su poder nuestra vida, con su palabra nuestra vida, con su espíritu nuestra vida. Y dejamos de hacer todas las prácticas que antes hacíamos de conocer a Cristo, aunque creíamos en Cristo y aunque teníamos sacramentos. Ahora ya no. Ahora sí tenemos temor a Dios porque sabemos que sí vive y que sí está vigilando nuestra vida y sentimos su presencia, y por otro lado no queremos ya herirlo, no queremos ya defraudarlo, no queremos ya lastimar su corazón, porque entendimos hasta dónde le costó cada gota de sangre en la cruz
cuando se hizo patente en nosotros y nos limpió de todo pecado y culpa y fuimos libres. Cuando se hizo evidente su sacrificio en nosotros, se hizo patente, caímos rendidos, humillados, reconociendo nuestra maldad que lo llevó hasta esa cruz. Y ahora nos queda solo agradecimiento, pero no de labios, sino obedeciendo su palabra, pero no podemos. Necesitamos su espíritu, su gracia, todos los días de gracia sobre gracia. Todos los días, todos los días. Por eso Pablo decía, desde el primer siglo, díganle a Dios que les dé espíritu de revelación. Yo estoy orando para que se los dé como se los está dando a todos los hermanos en el mundo, del conocimiento de Él. Ahí en la sinagoga donde están leyendo la ley de Dios, donde están leyendo mis cartas apostólicas de Pedro y mías y de Juan, donde están leyendo todo esto, Dios les abra el entendimiento para que puedan ustedes hacer y abrazarse de la esperanza tan grande que tenemos en Jesucristo, que Dios les dé ese entendimiento, que Dios les dé esa revelación. Desde el primer siglo los apóstoles exigían que escudriñáramos la Biblia todos los días, todos los días. ¿Cuántos siglos la iglesia tradicional prohibió que leyeran la Biblia porque si no le iban a interpretar mal? Cuando dice la Biblia que la Biblia la debe interpretar cada uno, que no es privada, es pública, es decir, es para todo el que tenga a Cristo, entiende la Biblia. Para el que no tiene a Cristo, no la entiende. Sigue lo que los líderes religiosos les enseñan y se lo creen. Dice Proverbios 24:14, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría de Dios. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Necesitamos esa sabiduría todos los días de nuestra peregrinación. Necesitamos esa sabiduría, encontrarla, escudriñando la Biblia. ¿Cuántos cristianos ni siquiera la conocen? No saben ni cuántos libros tiene. No sabe ni cuáles son los 27 libros del Nuevo Testamento, ni los 39 del Antiguo Testamento. No lo saben. No saben ni quién es Zacarías, ni quién es Ageo, ni quién es Abdías, ni quién es Habacuc, ni quién es Sofonías, ni quién es Daniel, ni quién es Jeremías. No saben en qué época de la historia se manifestaron al pueblo de Dios a llevar palabra de Dios, mucho menos lo que contienen esos libros. No saben. Porque no conocen a Cristo. Tienen religión, sacramentos y se han creído que así es como se salva la gente. No es cierto. No es cierto. El que tú seas bondadoso o bondadosa o que seas humilde y creas en el Dios del cielo, eso no salva. Porque te justificas que por la ley, las obras de la ley vas a salvarte. No. Tú tienes que estar glorificando a Cristo con tu vida todos los días, pero tienes que estar hablando del evangelio en todas partes. Ese es un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. Dice Hebreos 6:11, pero deseamos, dice, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Así como empezaste en primer amor en Cristo, te mantengas hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Para que no se pierda esa esperanza, para que llegues a obtener esa esperanza al fin de tu vida, mantente firme, firme, pelea, pelea. Tienes que estar peleando todos los días por la salvación. Tienes que estar cuidando todos los días tu esperanza de vida eterna. Que imagínate cuando ni siquiera sabemos que hay que pelear, ni que tenemos que purificarnos todos los días en el Espíritu Santo y en su palabra, no en sacramentos. Si ni siquiera lo creemos o lo aceptamos, menos lo vivimos, pues, ¿cuándo voy a cambiar? Nunca. Dice Job 4:6 para ver un reflejo de si tenemos esperanza. ¿Es tu temor a Dios tu confianza? ¿Acaso no lo es? Dice Job. O sea, si tú temes a Dios, estás confiado, porque el que tú tengas temor a Dios te hace retirarte del mal. Esto no lo vas a hacer porque sabes que Dios te va a castigar. Esto no lo vas a hacer, sabes que Dios te va a mandar al infierno. Te retiras del mal. Entonces dices, tu confianza. Estás confiado que ahí vas porque te retiras de todo mal. Dice, pero aparte, dice Job, ¿acaso no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Que no hablas engaño, que no eres de doble cara, que no mientes, que no cometes adulterio o no fornicas antes de casarte porque estás creyendo en Dios y Dios te dice que no lo hagas, que no te parezca tan fácil como tú quieras en tu propia sabiduría ser sabio porque un necio se va a salvar primero que tú. Dice,
Porque la integridad de tus caminos es que pagues impuestos, te guste o no, y no que te los quiten de la empresa y los paguen, sino los que tú tienes que pagar por tu propia mano, lo hagas. Y dice Job 11:18, tendrás confianza porque hay esperanza. Y dice, y mirarás alrededor y dormirás seguro. Así se esté cayendo pedazos del mundo, así se esté quedando las naciones en guerra, así se está acabando el alimento, así el problema global del clima se esté generando peores y peores consecuencias. Tú dormirás seguro, porque sabes en quién estás, sabes cuál es tu esperanza, sabes cuál es tu eternidad, sabes con quién estás y sabes que el día que tengas que morir te vas feliz a tu herencia, pero no con falsas creencias y falsos ritos y falsas misas todavía después de muerto que crean que están ayudándole al que se fue. Nada que ver. Y es muy bonito creer en eso porque es muy cómodo sin ser santo recibir todo el beneficio del cielo, sin esforzarte todos los días a ser santo, recibir todas las bendiciones del cielo hasta la salvación. No es así, la iglesia nos salva, los sacramentos nos salvan, salva a Dios con su sangre y para que su sangre la ponga a nuestro favor, necesitamos arrepentirnos hasta de lo que creemos de Dios, hasta lo que defendemos de Dios, arrepentirnos nosotros con Él para que suceda el milagro de salvación realmente. Dice Salmo 73:28, en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ese es el bien. Solo a Dios, a ningún otro ser de aparecido del cielo. Solo a Dios, solo a Dios. No sé hasta dónde vamos a entender que la Biblia solo habla de Dios y de su Hijo Jesucristo. Nada más. ¿Por qué se han creído todas las apariciones que nos advirtió el apóstol Pablo en Gálatas? Que no creyéramos porque venían a cambiar el evangelio. Que no creyéramos si se aparecía San Pablo, San Pedro, si se aparecía San Charbel y San y San el otro, aunque hacían un milagro por ahí, o Medjugorje, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de Guadalupe, o la Virgen, que no creyéramos a ninguna aparición porque van a cambiar el evangelio. ¿Qué pasó con cada aparición? Se aparecían, hazme un templo a mi nombre. Hazme un templo a mi nombre, venérenme a mí también y yo les voy a hacer milagros también de parte de Dios. Pero eso es un engaño. Dios no ha enviado esas apariciones, las mandó el diablo. Y nos advirtió el apóstol Pablo, pero no hemos querido creer. Y claro que suceden cosas y claro que Dios lo permite. Por eso estamos predicando que tú pongas tu vida en la balanza. Eres santo, eres puro, nada más ves a Dios y a Jesucristo en tu intimidad, nada más en ellos crees, en ellos te apoyas y en ellos caminas para tu vida diaria. Nada más de ellos hablas en todas partes y no te da vergüenza y no lo niegas. Tu vida es un reflejo de que está siendo transformada a la imagen de Cristo. Si no lo es, ¿por qué defiendes lo indefendible? ¿Por qué no defiendes tu alma a la eternidad donde se va a ir mejor? Y renuncias a lo que crees y busca a Dios y arrepiéntete para que te salves. Entonces dice que en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto a Jehová el Señor como mi esperanza para contar todas sus obras. Alguien que está en Cristo cuenta todas las obras de Dios, lo que está haciendo en su vida, en su familia, lo que está haciendo con los hermanos en la congregación, maravillas en los hospitales, los milagros. Estamos hablando de Cristo en todas partes, en todas partes. Estamos hablando de la verdad de Cristo en todas partes. Aunque no nos quieran, aunque nos saquen la vuelta, aunque parecemos aborrecibles, aunque seamos despreciados, aunque seamos malentendidos, aunque seamos malvalorados, no importa, porque la salvación es el evangelio. Predicar el evangelio es una comisión que Dios nos asignó a sus hijos, y el que no lo está haciendo es que porque no lo conocen. Y por último cierro con el versículo que empecé, Proverbios 26:12. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Wow. Si a pesar de todo esto, tú sigues aferrándote a tu religión y tu creencia, eres tú y tienes esa libertad, Dios te la regala. Si a pesar de que no puedes dejar de pensar mal, de actuar mal en algunas áreas en tu vida, que tienes años padeciendo de eso, si a pesar de eso crees en otros seres que no es solamente Jesucristo, y hablas de otros seres del cielo que te hacen favores y no solo de Cristo,
Y cuando rezas, rezas a otras personas aparte de Cristo. Y crees porque te lo ha enseñado la religión que es verdad cuando la Biblia lo prohíbe y la Biblia te dice cómo debes de orar y a quién solamente. Y aún así te aferras. Es como dicen, el sabio en su propia sabiduría queda prisionero. Pero el necio tiene esperanza mayor porque va a reconocer que es pecador, va a reconocer que no ha santificado su vida cada día, va a reconocer que no habla de Jesucristo todos los días, que no lee la Biblia todos los días, que hace maldades y en él hay más esperanza porque va a aceptar su realidad. Entonces no te engañes por la religión y tus sacramentos y tus formas de creer en Dios. Eso no salva. Salva que tú seas un reflejo de Dios, pero no con tu forma de interpretar cómo es ser como Dios. Lo que la Biblia dice que es uno que es como Cristo anduvo. Y hay un mapa en todas las cartas y epístolas de los apóstoles, como la transformación continua del Hijo de Dios hacia la ascendencia y hacia el crecimiento espiritual. Espero encuentres a Dios en este tiempo tan malo. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bueno, déjame hacer una oración. Padre, te damos gracias por la enseñanza de este día. Qué difícil es, mi Dios. Yo recuerdo cuando era religioso y tenía sacramentos y creía tanto en ti, me persinaba, iba a San Juan de los Lagos y que tenía muchas creencias muy fuertes de mis antepasados, mías y a toda mi familia involucrados en eso. Pero nunca dejé de mentir, nunca dejé de tener lujuria, nunca dejé de fornicar, nunca dejé de pecar en una y en otra área. Y como era mi carácter pecaminoso, era toda la vida, toda la vida. Y yo no te conocía en el Espíritu. Y por más Eucaristía que tomé, nunca te tuve en el Espíritu, nunca te conocí, nunca sentí el Evangelio, nunca sentí tu Espíritu. Y todas las cosas que sentían eran otros espíritus, no eras tú. Era como dice Primera de Corintios Pablo, un falso Jesús, un falso Espíritu Santo que se mueven en los evangelios que son de mentira, engañando para que creamos que estamos en la verdad. Padre, ayúdanos a escapar. Los que escucharon este mensaje, sálvalos, Padre, sálvalos. Ábreles el entendimiento, revélales tu verdad. Te lo pido por el precioso amor y nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima.